Bienvenidos a Indiana. Este es tu tiempo. Un programa familiar con bases bíblicas para un mundo necesitado de Dios. Visita www.ccdaelredentor.org. Yo no sé cuántos tienen Dios Todopoderoso en esta mañana, pero te digo que tienes un fuerte grito de júbilo para el Señor. Oh, sí, te exaltamos, Señor. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, ni yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, ni yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. A ver, saltando. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, ni yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, ni yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Marcos capítulo 5 versículo 1. El tema que tengo para esta mañana es Jesús, la respuesta para mi ciudad. Jesús, la respuesta para mi ciudad. Te voy a enseñar cómo Jesús toca las ciudades, pero para tocar a una ciudad primero toca gente. Jesús toca gente para tocar tu ciudad. Amén. Entonces Jesús te tiene que tocar a ti para que tú toques la ciudad. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros
un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmeduzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Diga conmigo: región. Le rogaba, diga, mucho que no le enviase fuera de aquella región. Así como que usted está aprendiendo en la escuela. Repita conmigo. Repeat, please. Mira, ¿dónde estoy? Le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Amén. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te pido por favor que nos hables con poder, revelación y autoridad, para que la palabra quede tatuada en nuestros corazones, Dios mío, y pueda fructificar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús yo deshago toda obra del diablo y declaro el reino de Jesucristo en este lugar. Toda voz que no es la voz del Espíritu Santo cesa en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que solamente la voz de Dios, la voz del Espíritu se escucha en este lugar. Amén y amén. Muy interesante este pasaje de la Biblia, donde Jesús pasaba. Jesús siempre dejaba huella. Siempre que Jesús pasaba de un lugar, de una aldea, a un pueblo, a una ciudad, algo tenía que pasar en ese lugar. Y me llama la atención esto, porque Jesús iba pasando de un lado del mar al otro lado. Y esa travesía, hubieron algunos problemas para llegar a ese lugar, se desencadenaron algunas tormentas, habían problemas. Jesús había predicado el evangelio a este lado, pero él sabía que al otro lado de ese lago, de ese mar, había alguien que era una pieza importante para que el evangelio de Jesucristo pudiera correr en Decápolis, que se componía por 10 ciudades. Cuando él llega al otro lado, la Biblia dice que salió un hombre. No era un sacerdote religioso, no era un levita, un cantor de un altar, no era un diácono de la iglesia, era un endemoniado. Puedes sentarte allá, hijo. Era un endemoniado, un hombre que estaba en serios problemas. Lo habían sacado de su casa, se había ido, los demonios lo habían sacado de su familia, lo habían sacado de su pueblo, y ahora la habitación de él era el cementerio. Imagínese usted la condición de este hombre, el cementerio. Estaba en el cementerio, ahí dormía, comía, no sé qué comía, posiblemente alguna fruta o algo, porque la gente no se podía acercar a él porque le tiraba piedras. Era un endemoniado, era un loco, era un hombre que ya no tenía esperanza. Pero Jesús se dio cuenta que adentro, al otro lado de ese, estaba ese hombre, y le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Necesito ir al otro lado. Necesito ir a Gadara. Allá hay un hombre que va a ser tocado, que va a ser transformado. Lo importante de esto es que cuando Jesús llega, el hombre se arrodilla delante de Jesús y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Lo conocían a él, a Jesús los demonios lo conocían. No era el hombre el que estaba hablando, eran los demonios. Y Jesús les decía: sal de él, déjenlo. Y ellos decían: no. Y más, si usted lee todo el capítulo, se da cuenta que Jesús lo envía a un acto de cerdo, y el hombre queda libre, queda totalmente libre. El problema fue
que cuando los hombres que cuidaban, que tenían ese negocio, vieron que los cerdos se habían matado en un despeñadero, corrieron a Jesús. No querían a Jesús, querían al endemoniado. Así pasa con la gente. Cuando Jesús llega, lo desprecia. Pero este hombre fue transformado por el poder de Jesucristo. Y lo impactante es que el versículo 18 dice: al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, le decía, Señor, yo me quiero ir contigo. Para mí, que fue el primero que se subió a la barca, Jesús le dijo no. Es uno de los casos casi únicos que Jesús le dijo no, no me puedes seguir. Le dice, vete a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Hola amigos de Telemundo, les saluda Mariela Díaz, desde aquí el Centro Cristiano de Avivamiento El Redentor. Estoy aquí para hacerte una invitación a nuestros diferentes servicios de avivamiento que tenemos durante la semana. Si tú tienes niños de 3 a 12 años de edad, te invito para que los traigas a nuestro programa especialmente preparado para ellos llamado Aviva Kids. Y si tú eres joven o adolescente de 13 años en adelante, te invito para que vengas también los días viernes de 7 a 9 de la noche a los servicios de jóvenes. También tenemos servicios familiares los días jueves a las 7 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. Ven y gózate juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Jesús tuvo que liberar a este hombre porque en otro lado no hallaba a alguien dispuesto a predicar el evangelio. La gente era demasiado religiosa y no simpatizaban con lo nuevo que Jesús traía. Jesús tuvo que liberar a este hombre para que este hombre comenzara a predicar el evangelio. El versículo 19 dice más adelante, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Fíjate eso, Decápolis son 10 ciudades. Comenzó a publicar, comenzó a hablar, comenzó a decir cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Y todos se maravillaban de lo que escuchaban hablar de un hombre que había sido atormentado por demonios. La gente se sorprende cuando una persona, hermano, posiblemente ha sido atado por el alcohol o la droga, o Dios lo ha transformado, y cuando la gente lo ve y esa gente testifica de Jesús, dice, pero ¿cómo es posible que quién te cambió? ¿Quién te cambió la vida a ti? ¿A poco hay alguien que pueda cambiar tu vida? Y tú tienes la oportunidad de hablar de Jesús y decir, sí, hay alguien que puede cambiar la vida y se llama Jesucristo de Nazaret. Tu ciudad tiene que conocer quién es Jesús. O sea, Dios sana gente, Dios libera gente para que el nombre de Jesús se escuche en las ciudades. El problema es que la iglesia se ha quedado con la sanidad de Dios, con la salvación que le ha dado, no ha querido testificar y decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con él. Pero si Dios te ha salvado, si Dios te ha perdonado tus pecados, si eres una nueva criatura, si Dios está cambiando tu vida, tu matrimonio, tu familia, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que decirle a tu familia primeramente, Jesús me ha cambiado y Jesús quiere cambiar su vida. Es muy importante que nosotros entendamos que el Dios que nosotros conocemos y predicamos es un Dios vivo.
Es un Dios que cambia, es un Dios que transforma, es un Dios que se deja sentir, es un Dios que como que sientes que está en el ambiente, que no lo ves pero que está ahí. No lo sientes pero te hace llorar, no lo ves pero te hace llorar, no lo ves pero te hace reír, no lo ves pero te hace brincar, no lo ves pero sabes que Él está ahí. Yo sé que mi Dios está aquí porque mi Dios es real, porque Él me ha cambiado la vida, porque Él me ha transformado. Dios es espíritu. Por eso, si tú estás aquí en esta mañana, nunca habías entrado a una iglesia loca como esta, evangélica, ves a la gente cantando, la gente brincando, la gente gritando, es una señal que Dios ha hecho algo en esta persona, y por eso ahora ellos están alabando al Señor con esa libertad que lo alaban. Ahora tú lo vas a ver, y ahora corren, y ahora corren, y ahora brincan, y ahora gritan. ¿Por qué? Porque el poder de Jesucristo ha venido a sus corazones y les ha cambiado la vida. Esa es la diferencia de servir a un Dios vivo. Dáselo fuerte a Jesucristo. El camarógrafo de aquí, yo lo quiero, por favor. Está muy quieta esa cámara. Muy importante esto. Es muy importante que nosotros entendamos que cuando Dios se mete a una ciudad, la revoluciona. Muy importante que usted entienda eso. Cuando Jesucristo llegaba a las ciudades, Jesucristo cambiaba las vidas. Y Dios quiere cambiar nuestra ciudad. Dios quiere cambiar nuestra gente. Esta gente fue impactada por el poder de Dios. Amén. Mire qué importante esto. Segundo ciudad que nosotros podemos ver que fue tocada. Y me voy a quedar en este punto para terminar el mensaje. Cómo Jesús entra a una ciudad, y no era cualquier ciudad, era una ciudad muy detestable para los religiosos de aquel tiempo. San Juan capítulo 4, vaya conmigo ahí, versículo 3, dice: Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por ¿dónde? Pasar por Samaria. Si lo tiene, ¿verdad? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Me encanta este pasaje. Puedo predicar muchos mensajes de aquí, pero quiero enfocarlo a esta mujer, a la necesidad de un pueblo. Si nosotros vemos la historia o estudiamos un poco acerca de lo que era Samaria, de lo que eran los samaritanos, nos vamos a dar cuenta de cosas bien importantes. Primero, los samaritanos eran judíos mestizos, medios judíos. Se habían mezclado judíos con gentiles, ¿ok? Tanto en sangre como en religión. Judíos y samaritanos eran enemigos, no se trataban entre sí. Por eso usted puede ver en una ocasión los discípulos de Jesús, uno de los 12 discípulos, de los más espirituales, los hijos de Zebedeo, uno que se llamaba Jacobo y uno Juan, le pidieron a Jesús poder, como el poder que tuvo Elías. Usted ha leído el poder de Elías en el Antiguo Testamento, cuando fueron a buscar a Elías para atraparlo, y decía, y mandaron 50 hombres, y él dijo: si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma estos 50. Y caía fuego del cielo y consumía a la gente. Entonces los discípulos de Jesús le hicieron una petición: Señor, danos poder, autoridad, así como la que tuvo Elías,
para que cuando nosotros oremos, descienda fuego del cielo y consuma a la gente. Y Jesús le dice, ¿para qué los quieren? Para matar a todos esos samaritanos. O sea, eran enemigos, querían el poder para quemar Samaria. ¿Te imaginas eso, hermano? Por eso Jesús no le da poder a mucha gente, porque olvídate, nos hacen chicharrón, nos queman. Si así la gente se atreve a maldecirte. Hay pastores que si te vas de la iglesia, que hacen, te maldicen y dicen, te maldigo y no vas a prosperar y te va a ir mal. Uy, Dios mío, ¿te imaginas si Dios les da poder? Queman a la gente. ¿Saben lo que Jesús le dijo? No saben de qué espíritu son ustedes. ¿Cómo yo les voy a dar? ¿Cómo yo voy a quemar a estos samaritanos? Entonces, había un odio tan grande entre judíos y samaritanos que no se soportaban. Pero mira qué importante eso. Jesús no les dio el poder, ¿ok? Así que si usted no ha cambiado su corazón, Jesús no le va a dar poder a usted. Tiene que cambiar primero su corazón para que no ande maldiciendo ahí. Y es más, la Biblia habla que el pueblo que es bendito jamás puede ser maldecido. Por eso que Balaán se metió en problemas con Dios cuando lo mandaron a maldecir al pueblo. Y le dijo Dios, ¿cómo yo voy a maldecir a lo que he bendecido? Mi pueblo es bendito, ¿cómo tú te atreves a maldecir? ¿Y qué es lo que pasa? La burra le habló, le dijo, no me pegues, hombre, me estás pegando muy fuerte. Un ángel se le atravesó porque iba a maldecir al pueblo de Dios. Cuidado, el pueblo de Dios es santo. El pueblo de Dios es intocable, es la niña de los ojos de Dios. Hola, muchas bendiciones en este día. Te saluda Gerardo Cortés del Centro Cristiano de Avivamiento del Redentor. Y en este día quiero invitarte a que formes parte del grupo de hombres de conquista 1 a 1, donde todos serán rescatados. También quiero que sepas que hay en todos los puntos de la ciudad de Indianápolis. Para cualquier información, comunícate a los números que están en pantalla o en la página web ccdaelredentor.org. También quiero que sepas que tenemos servicio los días jueves a las 7 p.m., los días domingos a las 10 a.m. y 6 p.m. Te esperamos y que Dios te bendiga. Mira, Jesús mismo no había pasado por Samaria. Y es más, Jesús mismo le había dado instrucciones a sus discípulos y le había dicho en Mateo 10:5, le dijo a sus discípulos, no pasen por Samaria. No pasen por Samaria. Vayan a las ovejas perdidas de Israel. A sus predicadores. Jesús mismo no había pasado por Samaria. Jesús no hizo ni una campaña evangelística en Samaria. Jesús no la hizo. Usted puede leer la Biblia que prefirió ir a donde estaba el endemoniado gadareno, a Decápolis, pero no había pasado por Samaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se rompió algo. Jesús tuvo que pasar por Samaria. Lo que habían recibido los samaritanos, escucha esto, de Jesús eran simplemente las migajas que caen de la mesa del amo. Un samaritano, una migaja, fue el leproso aquel que regresó a darle gracias a Jesús, que era samaritano. Jesús no hizo sus cruzadas allá. Había una rivalidad, pero mire esto. El evangelio tenía que ser predicado primeramente a los hijos. Ese era el mandato de Dios. Los hijos tenían que ser rescatados primeramente. Por eso Jesús le dice a la mujer sirofenicia también, oye mujer, tú eres una perra, una perría, porque quieres el pan de los hijos. Y le dice, Señor, yo me como en que sean las migajas. Si tus hijos no quieren, yo me como las migajas. Y ahí Jesús le dijo, oye mujer, grande es tu fe. ¿Qué pasa? Aquí hay más hambre por otros lados que en el mismo pueblo de Dios. Entonces, era porque se tenía que cumplir esa palabra, que primero se tenía que predicar a los hijos de Israel. Entonces, el evangelio tenía que ser predicado primeramente a los hijos de Israel. Jesús mismo no predicó públicamente en esta ciudad, ni hizo ningún milagro, porque tenía la vista puesta en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la voluntad del Padre era que Jesús pasara por Samaria. Y Jesús tuvo que pasar por Samaria porque él hacía la voluntad del Padre. Por eso él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Porque como judío,
posiblemente no hubiera querido pasar por allá. Pero él dice que se haga tu voluntad. Dijo en muchas ocasiones, yo estoy para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿quién era el que andaba buscando adoradores en Samaria? El Padre. O sea, la voluntad del Padre era que los samaritanos también conocieran el Evangelio. Entonces Jesús dice, Padre, si tú lo ordenas, yo voy. Si tú me lo dices, yo voy. Entonces mira lo que pasó aquí. El capítulo 4, versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Diga conmigo, le era necesario. Hermano, hay barrios que mucha gente ni quisiera pasar ni manejando por ahí. ¿Sí o no? Dice, no, hay que rodearlo porque ahí me asaltan. Porque ahí hay gente mala. Porque ahí no me quieren, ahí vive la suegra. Y prefieren rodear la ciudad. Pero quiero decirte que Dios está interesado en pasar por cada aldea, por cada pueblo, por cada ciudad, porque el poder de Dios es poder transformador. Amén. Están conmigo, ¿verdad? Están conmigo aquí. Mira esto. Jesús se podía ir por la costa o rodear por el centro de la región y se le hacía más corto el viaje. Pero el verbo griego da a entender que era la voluntad del Padre que pasase por ahí precisamente por la oportunidad que se iba a presentar con una mujer samaritana. Era una oportunidad única la que iba a haber ahí. Hola, amigos de Telemundo. Les saluda Mariela Díaz. Desde aquí, el Centro Cristiano de Avivamiento El Redentor. Estoy aquí para hacerte una invitación a nuestros diferentes servicios de avivamiento que tenemos durante la semana. Si tú tienes niños de 3 a 12 años de edad, te invito para que los traigas a nuestro programa especialmente preparado para ellos llamado Aviva Kids. Y si tú eres joven o adolescente de 13 años en adelante, te invito para que vengas también los días viernes de 7 a 9 de la noche a los servicios de jóvenes. También tenemos servicios familiares los días jueves a las 7 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. Ven y gózate juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Al sentir tu presencia, tengo que llorar. No puedo contener tu gran poder. Es como fuego quemando mi interior, vaciándome de mí, llenándome de ti. Espíritu